normal. Ahora, en antecedentes heredofamiliares, madre finada por cáncer cervicouterino de hace 10 años y hermana finada de hace 4 años por cáncer cervicouterino. Antecedentes personales no patológicos, habita en casa propia con todos los servicios de urbanización, refiere cartilla de vacunación completa para edad y género. Este dato lo quiero hacer como bastante importante. Además de que refiere tabaquismo a razón de 12 cigarrillos diarios desde los 12 años y niega otras toxicomanías. Aquí, ¿qué se les hace importante? Ok, la cantidad de cigarrillos desde hace 12 años. Muy bien. De hecho, existe una forma de medir esto y se le llama el índice tabáquico. El índice tabáquico te dice básicamente el número de cigarrillos al día por el número de años de fumador sobre 20. Este índice se va a empezar a dividir de 0 a 10, que dice que riesgo para EPOC, ¿qué es EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. ¿En qué se caracteriza el EPOC? ¿Qué se realiza en los pulmones? La hematosis, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es la hematosis? El cambio del oxígeno y el CO2 de un medio del alveolo, que es el medio aéreo, a un medio sanguíneo, que está en el vaso. ¿Sí? Ok. Cuando tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que va a empezar a pasar es que se va a alterar un equilibrio en el cual se empieza a mover las moléculas. Ahora, yo les pregunto, ¿el oxígeno y el CO2 qué tipo de difusión tienen por la membrana? ¿Transporte activo o transporte pasivo? Pasivo. Ok, muy bien. Entonces, es un transporte pasivo. Esto significa que se parecen relativamente a la membrana, sus moléculas que se encuentran por esta, y pueden pasar por ella sin ningún problema. Entonces, lo que más va a determinar cuánto oxígeno va a estar pasando por los pulmones va a ser tanto el gasto cardíaco, porque pues tiene que llegar sangre al pulmón para que pueda pasarse, y también tiene que determinarse por qué tanto espacio, por así decirlo, hay entre el alveolo, su membrana, y la membrana del endotelio, para empezar a pasar justo todos estos gases. ¿Se está entendiendo aquí? Y básicamente en el EPOC lo único que pasa es que se agranda este tamaño. ¿Ok? Entonces más difícil para estas moléculas empezar a pasar. Y en este caso, nuestro paciente, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuántos números de cigarrillos al día está consumiendo? 12, muy bien. ¿Cuántos años de fumador lleva? Inició a fumar a los 12 años. Tiene 53 años. ¿Cuántos, Jan? No, perdón, es que te escuché hablando. Disculpa si se vio mal. Exacto. 41. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues muy simple. Ya sabemos que tiene 12 cigarrillos al día, que fue desde los 12 años. ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? 53, ¿verdad? 53 menos 12 nos da el 41. Y nada más esto va a ser entre 20. ¿Cuánto esto nos da? ¿20 qué? 24.6. Muy bien. ¿Y esto en qué riesgo nos lo va a dejar? Intenso, muy bien. Bueno, perdóname. Iscoat, ¿levantaste la mano? Sí, bueno, es que me surgió la duda si hay una forma de calcular el riesgo de EPOC, pero para fumadores pasivos. ¿Para fumadores qué? Perdóname. Pasivos. Ok, es pregunta, ¿no? Si hay algún tipo de escala. Sí, sí, es pregunta. Ok, mira, como tal, hasta donde yo tengo entendido, no hay ningún tipo de escala que nos mida el índice tabáquico cuando eres una persona que tiene fumadora pasiva. Pero es muy buen punto. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito adelante de este caso clínico, pero el tabaco que nos puede empezar a sacar de onda, digámoslo. Sí, riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero además, ¿a qué está más relacionado? Gracias a la corte de Dolly Hill, se vio cierta relación hacia una enfermedad en específico. ¿Qué enfermedad es? Cáncer pulmonar, muy bien. Entonces, estaremos viendo que hay una relación entre el consumo de tabaco y el cáncer. ¿Ok? En este caso, cáncer pulmonar, porque es donde se llega cuando una persona está fumando. Y cuando una persona es fumador pasivo, resulta que hay algo llamado aminas volátiles, y hay algo llamado, que lo vieron en la prepa, como hidrocarburos policíclicos. ¿Ok? ¿Sí os recuerdan?
Los vieron creo que es en el último semestre justamente de la prepa. ¿Cómo es que se nombran? Y bueno, aquí lo importante es que estas moléculas están muy, muy, muy relacionadas, tanto en fumadores activos como en fumadores pasivos. Y estas moléculas las puedes estar tú llegando a inhalar, aun cuando no eres exactamente la persona que está encendiendo el cigarro, sino simplemente la persona que está al lado de esta. De hecho, la exposición al cigarro se puede dividir en tres formas. En aquella persona que está directamente consumiendo el cigarro, en aquella persona que está en el medio donde está este cigarro, y además esta persona va a estar no solo expuesta al aire que está expidiendo esta persona que sí está fumando. ¿A qué más va a estar expuesto? Pues al mismo cigarrillo que se está quemando en el medio. Y es justamente una de las razones por las que también es importante ver si es que está en un medio en el cual pues esté expuesto a esto. Pero hasta donde yo sé, Squad, no hay una escala que nos diga riesgo EPOC si eres fumador pasivo. Pero muy buena pregunta. Ok, bueno, esto es básicamente de lo que hablamos. Y algo muy importante, en antecedentes personales patológicos se negaron enfermedades exantemáticas y crónico-degenerativas. ¿Qué es esto de exantema? Se los expliqué cuando vimos de Vibrio, ¿no? Básicamente que hay alguna manifestación cutánea en este tipo de enfermedades. Por ejemplo, ¿qué enfermedades son muy comunes en la niñez que generan esto? Sarampión, varicela. Perdóname. Ah, ok, perfecto, muy bien. Y bueno, justamente nos dice que están negadas y crónico-degenerativas. ¿Qué enfermedad crónico-degenerativa? Ya hemos estado hablando aquí hasta el cansancio. Diabetes mellitus, perfecto. Ahora, refiere que desde hace 3 años fue diagnosticada con una infección del virus del papiloma humano, subtipo 16. No siguió tratamiento por no referir sintomatología. Antecedentes ginecobstétricos. Menarca a los 11 años. ¿Qué significa menarca? Primera menstruación, perfecto. Inicio de vida sexual a los 18 años. Número de parejas sexuales, 2. Uso de método de planificación familiar. Como tal, reporta 2. El preservativo, pero algo muy importante es que es ocasionalmente. Y la oclusión tubárica bilateral hace 13 años, que también se le conoce como salpingoclasia. Ahora, gestas lleva 2, parto 0, cesáreas 2 y aborto 0. ¿Hasta ahora llevamos alguna duda? Muy bien. ¿En casa todo bien? Bueno, espero que sí. Padecimiento actual. Desde hace un año, la pérdida de peso de 20 kilogramos. Ahora algo muy importante, fiebre desde hace un mes. Y también tiene una sensación de cuerpo extraño en el canal vaginal. Y contamos con una interpretación citológica, células displásicas compatibles con carcinoma epidermoide cervical. ¿Qué han escuchado sobre el carcinoma o el cáncer? ¿En esto no lo han visto un poquito? A ver, un segundito. O sea, pues lo general es que es una reproducción acelerada de las células. Reproducción acelerada de las células. Ok. Vamos a empezar con un término aquí. ¿Han escuchado el término de displasia? Dificultad. Displasia. Crecimiento. Ok. Ahora, esto de dificultad de crecimiento justamente se va a meter con lo que está comentando. Va a significar que hay un aumento en el crecimiento, un crecimiento descontrolado. Ahora, no confundir con otro término que también vamos a ver. ¿Alguien conoce el término de anaplasia? Ok, no se preocupen. Anaplasia como tal significa algo muy importante de las células, que es su diferenciación. No va a ser lo mismo ver un eritrocito, no va a ser lo mismo ver un promielocito, no va a ser lo mismo ver un proeritroblasto, un eritroblasto ortocromático, policromático, etcétera, etcétera, etcétera. O ver uno que parece de todo. Y en la anaplasia justamente se pierde esta diferenciación. ¿Ok? Va. Entonces, cuando vemos células displásicas, significa que están teniendo un crecimiento descontrolado, compatibles con un carcinoma epidermoide cervical. ¿Qué significará esto de epidermoide? Es que hay epitelio, ¿no? Y todo epitelio que se respeta, ¿qué tiene?
membrana basal, lámina propia. Y en el caso de la piel, ¿alguien recuerda qué tipo de epitelio tenemos en la piel? Plano estratificado, muy bien. Y otra cosita, con estrato córneo, súper. Ahora, ¿qué significa en esta clasificación de citología cervical lo normal y anormal? Como les comentaba, plasia crecimiento, la dificultad. Normalmente, cuando se hace la citología cervical, lo que se va a necesitar como tal es un aparato llamado espéculo vaginal, el cual se va a introducir por el canal vaginal para poder abrir. Una vez abierto, se va a utilizar algo que se llama CitoBrush para hacer un exfoliado. Cuando vieron ustedes en histología las formas de obtención de la muestra, vieron el exfoliado, que es el exfoliado. O a ver, más importante, que es a lo que quiero ir. En el exfoliado vamos a ver la estructura del tejido. No, perfecto. ¿Por qué? Ok, lo vas a ver en el microscopio. Vas bien, vas bien. Ok, miren, vamos a pensarlo así. ¿Qué significa la exfoliación? ¿Cómo se hace la exfoliación? Exacto, raspas, ¿no? Si tú quisieras ver la forma de un tejido, ¿qué vas a hacer? La biopsia. Entonces vas así a agarrar un cachito como tal. Y al quitar el cachito tienes el tejido como tal. En cambio en el raspado solo quitaste una capa de este. Entonces al hacer este raspado y luego colocarlo en el portaobjetos, se pierde la estructura del tejido. ¿Pero qué estructura seguiremos viendo bien? Perfecto, la estructura de las células las vamos a seguir viendo. Y es por eso que pues aquí se ve como un poquito raro, ¿no? Un poquito diferente a lo que ustedes vieron cómo se vería el útero normalmente, ¿no? Y bueno, súper simple que aquí estamos viendo que el epitelio se ve completamente normal del lado izquierdo, pero del lado derecho vemos una estructura que parece de todo, ¿no? A esto se le llama coidocito. Y básicamente los coidocitos son el epitelio uterino que está siendo cambiada su forma estructural de la célula debido a que está teniendo un crecimiento descontrolado. Ahora, si es que ya escuchamos esto de carcinoma epidermoide, pues que tiene, bueno, carcinoma cervicouterino, ¿no? Nuestro paciente, eso que tiene, ¿no? Estamos de acuerdo. Fue el diagnóstico de la citología anterior. Compatibles con carcinoma epidermoide cervical. El útero, ¿qué epitelio tiene? A ver, en casa, ¿el útero qué epitelio tiene? Vas bien, pero ese es otro tejido. Ahorita vemos eso. ¿Alguien dijo uno que estaba también? Bien, pero a ver, ¿en casa digo? ¿En casa? Cilíndrico simple. Muy bien, muy bien, muy bien, súper, súper. Entonces, justamente, el epitelio del útero es como tal epitelio cilíndrico simple. Y como ahorita Julián nos estaba comentando, el epitelio vaginal es el que es el epitelio plano, estratificado. Ahora, pregunta del epitelio vaginal. ¿Tiene queratina o no? Sí. No, justo como decía Jan, no tiene queratina. Súper. Y bueno, cuando nosotros vemos la clasificación de la citología cervical, también nos va a decir que necesitamos hacer otro examen. ¿Alguien sabe en qué consiste la colposcopía? Básicamente también se va a utilizar este mismo instrumento que es el espéculo vaginal, pero mientras se está observando esto, que se va a ver el cervix, ¿qué es el cervix? El cuello del útero, ¿verdad? Hay endocervix, exocervix. Y cuando se ve con la colposcopía, lo que vamos a empezar a ver es una magnificación de lo que estamos viendo. Entonces, lo que se recomienda aquí es que si tienes un reporte de una citología cervical que marque resultados relacionados a un tipo de neoplasia, en este caso carcinoma epidermoide uterino,
lo que se recomienda es que se haga ya la biopsia. Ahora, cuando tomamos la biopsia, ¿qué vamos a ver? Además de la estructura de las células, que era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿La estructura de qué? Del tejido, ¿verdad? ¿Se entendió esto? Ok, perfecto. Bueno. Y es aquí donde se va a utilizar esto, que es la clasificación de Bethesda. ¿Han escuchado hablar sobre la clasificación de Bethesda? Es una clasificación relativamente nueva, ya que esta clasificación inició a utilizarse a partir de los 2000, 2001. Y antes estaba una clasificación que era conocida como la clasificación de Richards. La clasificación de Richards se sigue utilizando también, y es por eso que pueden encontrarse ambas clasificaciones en un mismo reporte. Y es por eso que justamente, como verán cuando vean la guía de prácticas clínicas de esta enfermedad, van a encontrar ambas clasificaciones y cómo se deben de tratar cada una de ellas. Y básicamente la clasificación de Bethesda nos está clasificando esto en células escamosas atípicas que pueden tener un significado indeterminado o no tenerlo, y lesiones escamosas. Y estas lesiones escamosas intraepiteliales se van a dividir en 2 grados, de bajo grado y de alto grado. Una vez pasada esta clasificación, se puede pasar a carcinoma epidermoide. O sea, ya como tal, cáncer. ¿Ok? Y bueno, aquí es básicamente lo mismo que estábamos viendo. Lo que les comentaba es que la clasificación de Bethesda nos dice sobre 2 cositas. Un crecimiento atípico de células escamosas o una lesión intraepitelial de estas mismas células escamosas. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes busquen el manejo clínico de estas en bases de datos que estén en inglés, como pueden ser UpToDate, pueden encontrar este nombre o este otro. Y como pueden ver, aquí tienen un apellido chiquito. ¿Qué creen que significa ese apellido? ¿US? Lo acabamos de ver. Unspecified significance, ¿verdad? Y bueno, cada uno de estos puede ser como leve y pesada, ¿no? La lesión intraepitelial, por ejemplo. Perdón que lo ponga en inglés, pero a veces a mí me costaba cuando empezaba a ver este manejo de las enfermedades, que cuando intentabas buscar en la forma más actualizada te aparecía todo en inglés y después decías, ok, ¿cómo lo mando a español? Por eso lo puse, ¿vale? Y bueno, en la exploración física, ¿qué es lo que se observó con esta paciente? La tensión arterial es de 110/70, bueno, 76. ¿Esto es normal o anormal? ¿Cuáles son los valores normales? Y 120 nos dice la sistólica. ¿80? ¿La sistólica qué es? Cuando se da la contracción del ventrículo, la presión que debe de pasar, ¿no? Para que empiece a haber un movimiento como tal de la sangre. Muy bien. Frecuencia cardíaca de 66 latidos por minuto, igual normal. La frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, también normal. Y la temperatura, 38 grados Celsius. ¿Normal o anormal? ¿Cómo se llama eso? Fiebre, muy bien. Y ahora, exploración por aparatos y sistemas. Tórax o movimientos respiratorios aumentados en frecuencia y profundidad. Ok, aumentados en frecuencia. Esto, a mi punto de vista, está como un poquito contradiciéndose, porque si está aumentando la frecuencia, ¿cómo se llamaría? Ok, tienes 2 nombres. A ver, hay 2 opciones. Taquipnea, polipnea. Taquipnea. ¿Por qué taquipnea? Perfecto, es el aumento de la frecuencia. A cambio, la polipnea, ¿qué es? Perdóname. Los contrarios, ok. Taquipnea, bradipnea son contrarios en frecuencia. Completamente de acuerdo. Polipnea. Piensen en el pulmón como un globito. Entonces tú puedes llenar todo el pulmón hasta su máximo o llenarlo poquito. ¿Estamos de acuerdo? No hay como tal un límite. Eso se llama volumen corriente. La polipnea significa que el pulmón se está expandiendo de más. ¿Ok? Y eso lo ven fácilmente. Ustedes ahorita están respirando normal, pero si yo les pido que respiren, hagan una respiración forzada, ¿qué aumentará?
el volumen de aire en sus pulmones, ¿no? Entonces, si aumenta eso, ¿cómo se llama? Polipnea, súper. Y bueno, nuestro paciente nos dice que sí tiene eso, pero pues se me hace un poquito contradictorio porque nos decían que la frecuencia respiratoria estaba normal, pero bueno. Campos pulmonares en presencia de estertores y sibilancias. En abdomen y pelvis se palpa masa con hueco pélvico de 5 por 4 centímetros. No dolorosa la palpación, de consistencia pétrea. Fija a planos profundos, sin datos de irritación peritoneal. Ok, aquí voy a hacer una pequeña pausa. Además, tracto vaginal, cervix posterior cerrado, dehiscente, eutérmico a la salida del guante de exploración con datos de sangrado. A la especuloscopía se encuentran cervix con lesiones eritematosas y hemáticas. ¿Tienen dudas de todo lo que acabo de decir? ¿En qué? ¿O no hay dudas? Miren, yo podría empezarles a preguntar, ¿qué significa esto de consistencia pétrea? Exacto, significa petrosa o piedra, o sea, fuerte, ¿ok? Que está duro. Fijo a planos profundos. No es ahorita que estaban viendo como todas las partes de toda la exploración física, empezaron a ver algo que era, pues como tal la palpación, y les decían, hay que ver si es que está como tal indurado, si está fácil al tacto, si se puede mover o no se puede mover. Pero como que a mí por lo menos no me explicaban en primerito como qué diferencia hay entre que sí se pueda mover y no se pueda mover. ¿Ustedes saben más o menos cuál? Ok, vamos a pensar así. Cáncer, justamente la misma palabra cáncer, viene de terminologías griegas que significan cangrejito. ¿Y por qué creen que significa cangrejito? Pues justamente porque estas celulitas del cáncer lo que van a empezar es a hacer una infiltración. ¿Qué significa una infiltración? Que se rompe la lámina basal y empiezan a pasar hacia otros tejidos. Entonces piénselo como si fueran como puntos de anclaje que empiezan a tener las celulitas. Entonces si tienes estos puntos de anclaje, al moverla, ¿cómo estará? ¿Dura o suave? Si tienes diversos puntitos de anclaje. Ok, vamos a pensar así. ¿Cómo es más fácil que me tiren? ¿Si estoy en una piernita o si estoy en dos? En una. Entonces, si el cáncer lo que está haciendo es aumentar sus piernitas, ¿no? Entonces, cuando le empujen al cáncer, ¿qué estará? Más duro, exacto. Entonces, es un dato de malignidad en la exploración física que justamente esto esté duro. ¿Me estoy dando a entender adecuadamente? Bien. Entonces. Mira, eso tiene muchas implicaciones. Lo que te podría decir más como general es que piensa lo que son como células que lo único que buscan es sobrevivir. Entonces, literalmente van a sobrevivir la más apta. La que pueda hacer más con menos oxígeno, la que pueda hacer más y reproducirse más rápido. Y entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? Van a empezar a competir todas contra todas. Y va a empezar a hacer un cúmulo todo gigantesco de crecimiento celular. Entonces, al hacerse todo ese cúmulo, pues una gran densidad de puras celulitas. Y por eso es que también es justamente muy duro de consistencia petrosa. ¿Me estoy dando a entender adecuadamente? Digo, estas son generalidades. Obviamente van a haber, como en todo, excepciones. Pero vamos bien hasta ahora, ¿verdad? Y entonces. Ahora, vamos a seguir. Signos y síntomas. En signos, pérdida de peso de 20 kilogramos en un año, fiebre, lesiones eritematosas y hemáticas en cervix. ¿Qué significa esto de eritematoso y hemático? Eritema. Exacto, rojo, ¿no? Eritema. Y ahora, hemático, ¿qué le suena? A hematies, a eritrocitos. Entonces, ¿qué significará? Sangre, perfecto. Entonces, significa que está rojito y que cuando lo toqué, sangró. ¿Va? Súper. Bueno, la masa pélvica, dolor pélvico de 2 de 10 y una sensación de cuerpo extraño en el canal vaginal. Y bueno, justamente cuando ustedes están haciendo todo este examen, imagínense que justamente, una imagen de cómo se vería más o menos el cuello del cervix. Normalmente se debería de ver así. Pero conforme hay un crecimiento celular, va a pasar una etapa, que es justamente lo que veía la clasificación de Richards, donde empieza a ser relativamente visible el cáncer. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Low grade scene, high grade scene y cáncer. Entonces cada vez de hecho se está haciendo como más visible, ¿no? Quiero recalcar, para que no vayan a pensar que dije algo mal, la clasificación de Richardson es una clasificación que se ve a estudio citológico, ¿ok? Nada más que, justamente como pueden ver, también a veces se puede utilizar para la vista macroscópica, ¿ok?
Y entonces, ¿qué estudios se le mandaron a nuestro paciente? Una biopsia de cérvix uterino y una tomografía axial computarizada contrastada tórax abdominal. Un poquito largo esos nombres, ¿verdad? Ok. Y la biopsia del cuello uterino, ¿qué es lo que pasó? Se vieron células epiteliales de endocervix y exocervix. ¿Qué es el endo y el exocervix? Endo adentro, perfecto. ¿Exo qué? ¿Dónde? Afuera, ok. Entonces, ¿endo dónde va a estar? Endo va a estar como por aquí, ¿no? Y el exo va a ser esta pequeña partecita que patrulla hacia el canal vaginal. Esta partecita, ¿va? Súper. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la biopsia? Que hay células epiteliales de endocervix y exocervix displásicas que son correspondientes a carcinoma epidermoide cervical. Entonces, ¿qué significa esto? Y ahora sí, ya tenemos como tal la biopsia que nos dice que lamentablemente nuestra paciente tiene cáncer. Perfecto. Y ahora, la tomografía axial computarizada contrastada tóraco-abdominal. ¿Saben qué es una tomografía? Digo, yo personalmente apenas lo supe el semestre pasado. Esa es resonancia magnética, pero muy bien, se parecen bastante. Ok, perfecto, vamos a empezar desde ahí. Todos nos hemos hecho una radiografía, ¿no? Que es básicamente que te dicen, párate aquí, haz esta posición exacta y te toman como una fotito que se va a terminar viendo en un acetato. ¿Sí? Ahora, básicamente la tomografía axial computarizada, como pueden ver en la imagen superior derecha, lo que vamos a empezar a ver en ella es que es como un tunelcito, ¿no? Donde se mete, se llama gantry. Ahí el paciente lo que va a empezar a pasar es que el haz de electrodos que van a empezar a pasar por ella van a empezar a hacer diversos cortes, y no solo hacen un corte, como podría ser en una torácica posterior anterior que hay una radiografía, sino que es un corte aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una computadora llena todas esas imagencitas y evitamos la superposición de estructuras. Y es por eso que las tomografías las vemos bien bonitas, como esta. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Literalmente estamos viendo los huesos pélvicos aquí, estamos viendo aquí la caja, y estamos viendo aquí la espalda del paciente, aquí estamos viendo la pasita del paciente, y justamente no se ve superposición de ninguna de las estructuras, porque justamente se hizo muchos cortecitos. ¿Ok? Y esa es una de las diferencias entre la tomografía. Y bueno, otra diferencia muy importante es que, ¿qué creen que le dé más radiación a nuestro paciente? ¿Una radiografía o una tomografía? Exactamente, porque son muchísimas veces. La tomografía va a ser muchísimo más radiación a nuestro paciente. Y es también por eso que nos las puedes mandar como si fueran tutti frutis. O sea, a todos, ¿no? No para nada. Pero, pues son muy exactas. ¿Y por qué son muy exactas? Porque nos permiten ver las delimitaciones anatómicas sin tener que hacer cortes para ver anormalidades que hayan en esta. Y en esta, ¿qué es lo que se reportó? Se reportó un estudio con 2 lesiones redondeadas, bien delimitadas, de 5 por 4 por 3 centímetros, pero muy importante, ¿en dónde se vio esta lesión? En la base pulmonar derecha, que realiza con la aplicación de medio de contraste compatible para metástasis. Esto de medio de contraste es básicamente pensar que los tumores pues crecen rápido. Si crecen rápido, necesitan mucha nutrición. Si necesitas mucha nutrición, necesitas muchas arterias, ¿no? Entonces con contraste vas a ver cómo es que se daba. Se observa una masa mal delimitada, dependiente de útero, que realiza con la aplicación de medio de contraste. Se observan también ganglios de 3 por 4 centímetros en cadena ganglionar iliáctica profunda, resto de estructuras sin alteraciones visibles por este método de estudio. Ahora, si yo les digo, pues básicamente lo que nos dice este estudio es que el cáncer ya llegó a la base pulmonar derecha, ¿qué significa esto? El cáncer hizo metástasis, súper. Sí, claro. Ok, eso de bien delimitada, lo que yo me imagino es que te está diciendo más o menos, ¿cómo explicarlo? Que no se ve un dato de infiltración hacia otras estructuras aledañas. O sea, si está en el pulmón, está en el pulmón. ¿Ok? Pero esto de mal delimitada, ¿qué significa? ¿Qué desconté del cáncer? ¿Qué hace? Infiltración. Entonces, rompe la laminita. Entonces, si tú rompes la laminita de distintas formas, no vas a tener como una forma de un circulito, por así decirlo.
sino que justamente ya vas a ver estas radiaciones. Y justamente estas radiaciones es por las que se llama el cáncer. Y por eso es que dicen que se parece a un cangrejo, porque las patitas del cangrejo se ven como todas saliditas. ¿Me expliqué adecuadamente? Va. Y ahora, ya vamos a empezar como tal con por qué es que tiene este tipo de neoplasia nuestro paciente. Y para esto vamos a empezar a hablar sobre la infección por virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es como tal un virus de DNA de doble cadena. Es icosaédrico, su forma, no tiene envoltura, y su infección depende de la capa basal. ¿De la capa basal de qué? Es del epitelio, ¿no? Y entonces, se dice generalmente que para que haya una infección por el virus de papiloma humano, tiene que haber una lesión. ¿Qué lesiones puede haber que puedan dañar el epitelio? Justamente por fricción. Entonces, en el tipo de relaciones sexuales que vayas a tener, pues se puede realizar este tipo de daños al epitelio, ¿no? Y es una de las razones por las que el VPH es una infección de es una ETS, básicamente. ¿Sí? ¿Se entiende adecuadamente todo esto? Ok, ahora, algo muy importante. ¿Creen que solo pueda dañarse el epitelio vaginal o el epitelio uterino? No hay problema, si creen eso digan sí, si no lo creen digan no. ¿Ya? A ver, levanten manita aquí quienes digan que sí. Bueno, si quieren yo levanto manita. Perdóname, Jan. Daña los dos, perfecto. Y esto es, de hecho, hay distintas clasificaciones de virus del papiloma humano, ya que hay más de 100 serotipos. ¿Qué significan los serotipos? Que fueron tipos de virus detectados en el suero, en la sangrecita, ¿ok? Entonces hay más de 100 tipos de VPH, y estos virus de VPH, gracias a técnicas de biología molecular que ya vieron ustedes, se pueden clasificar en subtipos alfa, beta, gamma, mu y nu. ¿Ok? Y justamente los alfa son los que a las personas inmunocompetentes generalmente atacan. Y estos alfas son los que generalmente vemos con los numeritos súper raros. ¿Y qué numerito tiene nuestro paciente? ¿Qué serotipo de VPH tiene nuestro paciente? 16. Y ahora, algo muy importante es que los serotipos de VPH 16 y 18 son los más relacionados al desarrollo de carcinoma epidermoide de cuello uterino. ¿Ok? Son de alto riesgo. De hecho, el 16 está relacionado a más del 50% de todas las neoplasias que se encuentran en este tejido. Sí, o sea, está horrible. Y bueno, no solo eso. Realmente también hay otros serotipos de VPH que ya se están relacionados también a esto. Ejemplos de estos son el 45, el 52, entre otros. ¿Ok? Y entonces, si es un virus, ¿alguien conoce el esquema de vacunación? ¿Hay vacuna para VPH? Perfecto. ¿Saben a qué edad está programada en la población mexicana empezar la vacunación por VPH? La verdad no recuerdo qué edad tenía en sexto de primaria, pero sí, justamente como lo comentan todos, de 11 a 12 años. Y justamente, ¿saben qué tipo de vacunas se utiliza? O sea, ¿cómo se llama? Así como, por ejemplo, el coronavirus está Pfizer, está Sputnik V, está... ¿No? Ok, hay 3 tipos como tal de vacunas aprobadas por la FDA. Cervidex y Gardasil. Pero Gardasil hay de 4 serotipos y de 9 serotipos. Ahora, la pregunta, Cervidex es para 2 serotipos. 2, 4, 9. ¿Cuál creen que es de mayor protección? 9 serotipos, exacto. Algo muy importante es que tanto Cervidex como Gardasil 4 y Gardasil 9 van contra qué VPHs creen que vayan, así que sean muy importantes que les acabo de comentar. 16 y 18, perfecto. El Gardasil 4 va también contra 11 y 16, 11 y 6, perdón. Y este 11 y 6, ¿por qué creen que sea? ¿Toda infección por virus de papiloma humano va a llevar a cáncer cervicouterino de las mujeres? No, puede generar un cuadro infeccioso. ¿Y qué tipo de cuadro infeccioso genera? ¿Qué se puede observar? Verrugas papilomatosas, porque parecen papillitas así. Y justamente 11 y 16, 11 y 6, discúlpenme, muchos números.
11 y 6 están muy relacionados a este tipo de infecciones. De hecho, son VPHs mucocutáneos. ¿Se está entendiendo todo esto adecuadamente? Ok, perfecto. Entonces, nuestro paciente tiene una infección por virus del papiloma humano de tipo 16. Ahora, en antecedentes heredofamiliares, ¿alguien recuerda algo muy importante que también tenía nuestro paciente? Perfecto, tanto mamá y hermana tuvieron una afinación por carcinoma de este tipo. Entonces, si bien el VPH se ha relacionado a más del 99% como tal de este tipo de cáncer, no es el único factor predisponente. Es el más importante, pero no es el único. También se relaciona con factores genéticos. ¿Qué factor genético ustedes creen en el ciclo celular que sea importante? Perdóname. Ok, ¿en qué fase es? Perfecto, en la fase S es la duplicación del DNA. Y después pasaba algo después de G1S, G2. ¿Dónde está el punto de restricción? Perfecto, G1S. ¿Y por qué se llamaba el punto de restricción? Exacto, porque una vez que pasas el punto de no retorno, solo hay de dos. O te mueres o acabas. Simplemente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, como les comentaba, los tipos de VPH también, además de la forma en la que se clasifican alfa, beta, gamma, mu y nu, pueden ser cutáneos, mucosos, y entre estos mucosos se puede encontrar el 6 y 11, y más importante, 16 y 18. ¿Ok? Entonces, hablando sobre VPH y ciclo celular, denme dos, ahorita regresamos a estos diapos. Vamos a empezar acá. En la G0, ¿qué significa? Exacto, es una célula que no está replicándose constantemente, pero después pasa a la G1 y antes de la fase S empieza el punto de restricción. Y en el punto de restricción, ¿quién actuaba? Ahí es donde me dicen tanto ciclinas como sinasas dependientes, ¿verdad? Las CDKs y las CES. ¿Sí? Ok, y veíamos esta tablita, ¿no? Que el justo departamento de embriología la tiene. Que la CDKG1, la ciclina D, más la sinasa dependiente de ciclina 4 y 6. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasaba en el punto de restricción? Aquí había alguien muy importante, ¿verdad? P16, que era parte de ING4. ¿Y qué era lo que se encargaba? Evitaba que justamente CDKG1 fosforilizara al retinoblastoma. ¿Y qué era lo que pasara? Si se fosforilizaba el retinoblastoma, ¿qué pasaba? E2F se liberaba y empezaba así el paso de punto de no retorno a empezar el ciclo celular, ¿verdad? Y era como bastante importante, ¿no? Porque en la fase S, ¿qué era lo que pasaba? La duplicación, ¿no? Del DNA. Vamos bien hasta aquí. Entonces es pues bastante lógico que entonces un punto de restricción de todo esto esté antes de replicarlo, ¿no? Después sigue el primer punto de control. Y básicamente no me voy a ir uno por uno, pero lo que quiero recordar es que tanto P53 podía actuar en el segundo punto de control como en el primer punto de control. ¿Y qué es lo que pasaba? Básicamente ATM y ATR detectaban un daño en la replicación del DNA. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues decía, hay de dos. O reparas lo que hiciste o muerte celular. Vamos bien hasta aquí. Ok. Entonces, P53 lo que hacía era la inducción de P21 y P21 básicamente pues dejaba en stand-by todo lo que estaba pasando. Entonces, si el VPH genera un tipo de carcinoma, ¿qué creen que pase? Pues que se mete con toda esta vía, ¿no? Con toda la restricción que hay en el ciclo celular. Miren, a muy, muy, muy grandes rasgos, el desarrollo de cáncer se va a meter con distintos genes. Va a poder ser desde genes que regulen cómo es la apoptosis celular, porque ¿qué es la apoptosis? Programada, exacto. Muerte celular programada. La misma célula muere ella misma, ¿no? Entonces,
si la cascada que va a generar toda la apoptosis se ve dañada y no hay apoptosis, estamos de acuerdo que entonces se hace más proclive a que se generen clonas de esta célula, o sea, más célulitas a partir de esta, que no vayan a poder morir. Ok, esa es una forma. ¿Qué otra forma se les ocurre? ¿Qué eran los proteoncogenes? Muy bien, genes que generaban algo que pudiera proliferar la generación de nuevas células, ¿no? ¿Sigamos bien hasta aquí? Y si estos se alteraban y ganaban función, entonces siempre estaban activados, ¿en qué se convertían? En oncogenes, ¿verdad? O sea, un proteoncogen es normal, todos tenemos proteoncogenes y se utilizan. ¿Por qué? Porque hay células que necesitamos que estén en proliferación celular constante. Ejemplo, célula de 120 días de vida, eritrocitos, perfecto. Entonces, cuando hay una mutación que le da una ganancia de función y siempre está activada, pues ahora siempre va a estar replicándose ese linaje celular. Y eso es malo, ¿no? Ok, ¿qué otra forma se les ocurre? P53, P16, P21, P27, ¿todos son qué? Genes supresores de tumores. Entonces, en el caso de esto, cuando los genes supresores de tumores se ven alterados, ¿y qué será? ¿Ganan función o pierden función? Pierden función, perfecto. Entonces, si P53, P21, P27, P16 pierden esta función, pues también se va a hacer más proclive a que ¿qué? Proliferación celular descontrolada, displasia, anaplasia, cáncer. ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Sí, creo que ya se durmieron. Bueno, está bien. Y bueno, justamente ahora, después de todo este repaso, ¿por qué es que vimos todo esto? Porque en la replicación viral, los virus tienen material para poder hacer todo lo que necesitan. ¿Tienen organelos? No, exacto. ¿En qué dependen? Meter el material genético a la célula infectada. Perfecto. Entonces, este virus, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a generar proteínas una vez que mete el DNA. ¿Y cómo era este dogma central de la biología? De DNA pasaba a ¿qué? ¿Y eso se llama? Ok, entonces, DNA a RNA, transcripción. RNA proteína, traducción. Perfecto. Y entonces, una vez que hay una traducción, ¿qué hay? Proteínas, ¿no? Y estas proteínas van a haber muchísimas que genera como tal el virus del papiloma humano, pero los de alto riesgo generan 3, E5, E6 y E7, que son principalmente importantes aquí. E5 va a generar proteínas que básicamente, y a muy grandes rasgos, ayudan a evitar al sistema inmunológico. Entonces, si evitamos el sistema inmune, pues no va a haber quien me esté matando estas celulitas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? E6 se va a meter con P53, con el guardián del genoma. Y E7 se mete con P21, P27 y retinoblastoma. Entonces, ¿qué es lo que está generando este virus? Que al revés. ¿Y qué se va a inhibir? Los puntos de control. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Ciclo celular descontrolado. Está pasando y pasando y pasando y pasando. ¿Vamos bien todos? Bien, entonces, a manera de resumen, E6, ¿qué es lo que va a generar? Se une a P53 y media su degradación. A ver, aquí les tengo una pregunta también de histología. Las proteínas que generalmente estaban mal plegadas en el citoplasma necesitaban de la ubiquitina, o la ubiquitinación. Y una vez que estaban ubiquitinadas, ¿qué pasaba? ¿A dónde entraban? Está en el esquema. A ver, déjenme lo hago un poquito más grande. Entraban al proteasoma para ser degradadas, ¿no? Y básicamente, ese es lo mismo que causa con P53. La manda al proteasoma y se deshace. Entonces, los puntos de restricción ya no existen. Además de que se estimula la expresión de TER, que es una subunidad catalítica de la telomerasa. ¿Por qué será importante esto de la telomerasa? ¿Qué hacían los telómeros?
Lo vieron en embryo, de eso sí me acuerdo muy bien. Les pasaba algo cada que una célula se duplicaba. ¿Qué les pasaba? Perfecto, se cortaban. Pero también había expresión de alguna enzima, la telomerasa, que es justamente una enzima súper interesante, porque a partir de RNA, ¿qué genera? DNA. Entonces justamente esta iba también contra el dogma antes central de la biología de solo puede irse de DNA a RNA. Esta genera RNA, DNA. ¿Y la telomerasa qué generaba? Que los telómeros se alargaran. Perfecto. Entonces, si ahora además de que no está viéndose inhibido el ciclo celular, se están generando los telómeros más largos para que cuando se necesiten cortar, pues todavía haya un montón, estamos de acuerdo que se está haciendo que el ciclo celular sea mucho más proclive a generarse. ¿Sí? Crecimiento celular descontrolado. Y bueno, justamente estos virus del papiloma humano que se consideran de alto grado de riesgo, básicamente tanto E5, E6 y E7 tienen una alta afinidad por sus funciones. O sea, en el caso de E6 tiene una alta afinidad por P53. Esto lo vimos cuando vimos enzimas. ¿Qué significa esto de alta afinidad? Afinidad significaba que con poquito sustrato, con que yo tuviera un poquito de enzima, ella luego se metía con el sustrato, ¿verdad? Era súper afín. Y después, E7, básicamente, inactiva los inhibidores de CDK, como P21, P27, es una proteína de retinoblastoma, y pues toda la regulación del ciclo celular termina de existir. Pequeño resumencito, ciclo celular. Y ahora, vámonos con el cáncer cervicouterino. Este tipo de carcinoma crece muy lentamente. De hecho, los signos y síntomas que se llegan a ver clínicamente van a tardar entre 10 a 20 años en presentarse. Y es una de estas razones por las cuales se recomienda que las mujeres pues estén haciendo chequeos constantemente, con la esperanza de poder detectarlo con una mayor oportunidad antes de que haya una infiltración y terminen otros órganos. ¿Vamos bien hasta aquí? Y bueno, cualquier pérdida de peso significativa, lo que nos va a estar indicando también puede ser muchas enfermedades y entre ellas va a ser el cáncer. Fiebre. ¿Y por qué creen que ocurre esta fiebre? Lo vimos en la regulación. Yo decía esa clase, estoy muy seguro de que sí lo vimos. Se metía con el hipotálamo cierta prostaglandina. ¿Qué prostaglandina se metía ahí? Muy bien, la prostaglandina E2, ¿verdad? Y esa era parte de la cascada de inflamación. Muy bien. ¿Y por qué sucederá esta inflamación? Porque el sistema inmune está reconociendo este cáncer y lo está atacando. Además, otra razón, el mismo cáncer está teniendo una alta actividad metabólica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en G1? La duplicación de los organelos celulares, ¿verdad? Y eso requiere un gasto energético bastante alto. Entonces también todas las células cancerígenas están utilizando bastante cáncer. Que si bien existe algo que se llama efecto Van der Broek, ahorita no nos metamos en eso. Astenia y adinamia, ¿eso ya lo vieron? ¿Qué significa astenia? Astenia. ¿Y qué diferencia tiene con adinamia? Adinamia. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Astenia es básicamente que tú no quieras hacer nada y la adinamia es que te veas imposibilitado ya como tal. Después, sangrado entre la menstruación o después de la menopausia, sangrado menstrual que es más prolongado y abundante, sangrado después de coito o en el examen pélvico, que justamente eso estuvo nuestro paciente, ¿recordamos? Secreción vaginal normal, dolor durante las relaciones sexuales, dolor de espalda o pélvico persistente y sin razón. Y eso es nada más cuando el carcinoma sigue in situ. ¿Hacia dónde creen que pueda pasarse el cáncer? El cáncer básicamente tiene tres formas de hacer metástasis. Puede irse hacia cavidades que se encuentran ahí, puede irse hacia tejidos aledaños, y dos muy importantes, por la vía linfática y por la vía hematológica, o sea, por la sangre, por las venas, para ser más exacto. Los carcinomas son muy proclives a irse hacia la vía linfática, los sarcomas son más proclives a irse hacia la vía hematológica, en este caso, que es cáncer, linfática. ¿Ok? Pero, ¿qué órganos hay aledaños al cervix?
Enfrente de ella está la vejiga, perfecto. Entonces, ¿qué creen que pueda suceder si hay una masa que llega hacia la vejiga? Ok, si me empuja, ¿qué pasa? Ok, pueden pasar las dos. O que hay una mayor retención de orina, o al revés, que empieza a haber una mayor frecuencia, ¿no? Porque hay menor volumen que se puede estar expandiendo la vejiga y entonces tienes que ir más constantemente al baño. Ahora, imagínense que nos vamos un poquito más arriba. ¿Qué hay arriba de la vejiga? ¿Cómo es que llega la orina a la vejiga? Uréteres, exacto. Si se ocluye un uréter, el riñón sigue haciendo la orina. ¿Qué va a pasar? Empieza a acumularse en el riñón, perfecto, y esto se llama hidronefrosis. Y la hidronefrosis es muy peligrosa porque puede terminar dañando hasta tal grado del riñón que pues dejen de servir. Ok, y entonces también, ¿qué otro lado está? Atrás de la vejiga, digo, atrás del cervix, perdón, y del útero. El recto. Entonces, ¿qué se imaginan que puede ocurrir? Es metástasis como tal, está perfecto, pero ¿qué crees que termine con el colon? ¿Qué podemos ver en nuestro paciente como tal? Que haya tenesmo, o sea, dificultad como tal para hacer el baño. ¿Ok? O también sangrado. Y esos también van a ser tristemente datos que nos van a dar como signos de metástasis, pero como tal lo tenemos que ver en estudios. Y ahora, factores de riesgo. Factor principal, BPH. Inicio de vida sexual temprana también. Múltiples parejas sexuales. Multiparidad. Fumar. Inmunosupresión. Y antecedentes heredofamiliares que estén relacionados a esto. Ahora, fumar a muy grandes rasgos es porque tiene un montón, pero un montón de sustancias como el arsénico que pueden funcionar como inmunomoduladores y ya pueden mandar a la baja pues todo el sistema inmunitario. ¿Qué conocen del sistema inmunitario? A los leucos y a los linfos, ¿no? Vamos bien hasta aquí. ¿Cuáles son los linfocitos? T y B, perfecto. ¿Y los leucos? Perfecto. ¿Neutrófilos? Eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos, etcétera. Súper. Y entonces todos estos pues también se van a poder ver disminuidos. Y si hay poquitos, pues inmunosupresión, porque la inmunovigilancia disminuye. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Y ahora, justamente el tratamiento va a depender mucho del estadio de cáncer en el que nos encontremos. Así como la localización del tumor en el cervix, el tipo de cáncer que se puede encontrar, ya que se pueden encontrar de las células escamosas, que es básicamente del epitelio, pero también hay algo llamado adenocarcinoma. Adeno significa básicamente glándula, ¿ok? Que las glándulas que se encuentran en el útero también se vean, pues, implicadas en toda esta descontrol de crecimiento celular. ¿Ok? Perfecto. También la misma edad de la paciente y el estado físico general. Carcinoma in situ. El carcinoma in situ básicamente significa que aún no se rompe la lámina basal. Entonces, todo este crecimiento normal de células que han habido, según la clasificación de Reed, que ya no se utiliza, ¿qué es lo que significa? Es lo que van a ver como NIC1, ¿vale? Si lo llegan a ver así. ¿Ok? ¿Qué es lo que significa? Que no ha habido como tal metástasis a ningún tejido. Entonces, aquí se pueden tomar dos caminos. Y esto siempre va a ser dependiente, como todo tratamiento, del paciente. El paciente, ¿qué es lo que está buscando? Si el paciente quiere mantener como tal la posibilidad de tener hijos, pues se va a optar por algo menos radical. ¿Qué podría ser radical? La histerectomía parcial, total o radical, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la radical y parcial? Uno tiene compromiso como tal de las gónadas, entonces, si ya no hay gónadas, ¿qué tampoco hay? Hormonas. En cambio, en la histerectomía parcial, que también ya no vas a poder tener hijos si tienes una histerectomía parcial generalmente, aunque podría haber un implantamiento ectópico, ¿qué es lo que va a pasar? Perdóname. Realmente va a ser muy, muy, muy difícil que la paciente llegue a embarazarse, ¿no?
Entonces también se pueden optar por otras cosas, que pueden ser como tal la conización cervical, que es una intervención quirúrgica que hace un corte en forma de cono en el exocervix y endocervix. También puede hacerse una criocirugía, que es básicamente con frío, o también cirugía con láser, ¿ok? Sin embargo, algo muy importante, ¿alguna vez han visto como en las series o han llegado a tener la oportunidad de que alguno de sus familiares nazca, que dicen como, ay, es que la dilatación aún no es lo suficiente o aún no entra en labor de parto? Ok, esto es básicamente por justamente la apertura del cuello uterino. Y ahora imagínense, en este tratamiento, ¿qué es lo que estamos viendo comprometido? El cuello uterino. Entonces también puede verse relacionado a que haya una apertura más pronta del cuello uterino si la paciente llega a embarazarse. Pero aquí lo importante que es que sí se puede llegar a embarazar. ¿Ok? ¿Vamos bien? O sea, ningún tratamiento es bueno ni ninguno es completamente malo, pero también depende del estadiaje. Va a requerir que tenga bueno, como todo embarazo realmente, un adecuado control prenatal y que ya esté programado como tal, que es lo que más le vaya a convenir a la paciente. ¿Sí? Va, perfecto. Y ahora, etapa 1A, cáncer invasivo microscópicamente. ¿Qué significa esto? Que como tal, cuando el cirujano vio y la remoción de que no se veía como tal el cáncer en otro tipo de tejido, pero el reporte de patología nos dice que la lámina basal está comprometida y los tejidos aledaños, o sea, los bordes que se hizo el cirujano, están infiltrativos, o sea, tienen células con características de esta neoplasia, que es lo que se va a mejor pedir. ¿Qué es lo que creen? ¿No han visto como, aunque sea como en las series de médicos o algo como de, pues, ¿qué es lo que siempre escuchan? Como que alguien tiene cáncer, ¿qué le dan? Perfecto, la quimioterapia. Entonces también se puede empezar aquí a utilizar la quimioterapia. Y ahorita vamos a ver qué tipo de quimioterapia se puede utilizar. Pero también se va a poder aquí ya optar como tal por la misma de la histerectomía. Y en algunos casos se puede hacer que el corte que se hizo en la conización se haga un poquito más grande, buscando que los bordes se vean completamente normales. ¿Ok? Y ahora, cáncer invisible, limitado a cervix cuello uterino. Entonces, que no ha salido como tal de cuello o del útero, ya salió, pero no ha llegado como tal a ganglios, discúlpenme, lo dije mal. Limitado a cervix uterino, ok, ya salió cervix y al útero, o sea, ya no solo está en el cuello, sino también está en el cuerpo como tal, pero no ha llegado a los ganglios que están aledaños a este, porque como todos sabemos, pues todos los tejidos tienen como tal una inervación de los ganglios linfáticos, ¿no? Algo que los va a estar removiendo para quitar todos los desechos celulares y hacer una buena inmunovigilancia. Y en estos casos, pues, como les comentaba, también aquí va a poder utilizarse algo que es radioterapia, que es ionización básicamente, y quimioterapia. Y en este caso, la quimioterapia que se recomienda es con algo que se llama cisplatina. Vamos a meternos con el cisplatina. El cisplatina es básicamente un compuesto que va a generar daños en el DNA. ¿Y cómo es que va a generar daños en el DNA? Pues primero tiene que llegar a la célula, ¿no? Va a llegar a la célula por medio de un transporte activo y va a ser favorecido porque, como pueden ver en esta imagencita de cisplatino, tiene en su estructura cloruro. Y esto le permite entrar a la célula por medio de transporte activo, o sea que se utiliza un canal, ¿verdad? Y hay gasto energético. Una vez que pasa y llega al DNA, el cisplatino va a tener una afinidad por las purinas. ¿Cuáles serán las purinas? Adenina y guanina, perfecto. Y realmente una gran afinidad que va a tener como tal es por la guanina. Y el DNA está compuesto por 3 cositas como tal. Un fosfato, una ribosa y ¿qué cosita? Una base nitrogenada, que es en este caso la guanina, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que va a buscar el cisplatino? Va a perder como tal sus cloruros que aquí tiene y se va a empezar a unir a los grupos nitrógeno que tiene esta base nitrogenada.
Una vez que se unen, ¿qué es lo que va a estar uniendo? A dos guaninas que se encuentran luego, una junto a otra. Pero estamos de acuerdo que se está uniendo de la misma cadena. Y estamos de acuerdo que eso para nada es normal. Y es por eso que es citotóxico. Porque desde que altera la estructura que va a tener como tal este DNA, como va a alterar que este pueda ser replicado. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Y ahora, en la etapa 2B4A, cáncer que ha crecido fuera de cervix uterino, de útero y invadido incluso a órganos adyacentes, se va a hacer quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia se puede utilizar al cisplatino y al fluorouracilo. Y la radiación puede ser externa o por braquiterapia, que es básicamente que se va a intentar dejar un dispositivo que vaya a emitir esta radiación junto al órgano, que está haciendo justamente con este carcinoma. ¿Ok? Sé que el tratamiento es muy confuso, la verdad. Y después, aquí ya podemos empezar a decir, ¿será necesaria hacer la histerectomía radical? Aquí yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan? El carcinoma ya no solo está en el cuello uterino y en el útero como tal, sino que ya está en ganglios adyacentes. ¿Ustedes hacían histerectomía radical? Ok, si la paciente quiere, podría ser una opción. Pero los ganglios, estamos de acuerdo que van a estar llegando a todo el cuerpo, ¿no? El conducto torácico, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué harían? En el caso de nuestro paciente, 53 años, ok. Es justamente, pues, ya nuestro paciente pasó la etapa reproductiva. Entonces, pues, la histerectomía en este caso podría ser una opción. Pero hay una gran posibilidad que si el cáncer ya llegó incluso a órganos adyacentes, como es en esta etapa, pues que el pronóstico vaya a ser bastante malo. Entonces, ¿realmente le quitarías el útero con toda la implicación social que implica este paciente el ya no tener este? Es justo como lo comentaba su compañera, esa discreción de la paciente. Y bueno, se puede utilizar otra cosita aquí en la quimioterapia que es el 5-fluorouracilo. Este va a funcionar como un antimetabolito de la pirimidina fluorada, bloquea la reacción de la metilación del ácido desoxiuridílico al ácido timidínico al interferir en la síntesis de DNA. Y bueno, algo muy importante es que no solo se va a meter con el DNA, también con el ARN. ¿Y cómo es básicamente esto? Pues porque nosotros ya recordamos que cuando nosotros estamos generando la timina, pues primeramente vamos a utilizar la timidillato sintasa para convertir a TMP. Y es aquí donde este antimetabolito se va a meter y va a inhibir como tal la producción. Ok, entonces, siguiendo con todo esto, ¿en qué etapa estaba nuestra paciente? ¿En dónde comprobó la TAC que ya había muestras de que había carcinoma? Endocervix, exocervix, y ATAC nos dijo algo, en un pulmoncito. El pulmón derecho, exacto. Y entonces esa es la etapa 4B, cáncer propagado a otras partes fuera de la pelvis. Tristemente, usualmente esto es incurable. Y es aquí donde la radioterapia y quimioterapia pueden ser utilizadas, pero algo muy importante es que son como tal paliativos para mejorar la calidad de vida de esto. Y es por esto que el manejo es bastante complicado. ¿Por qué es bastante complicado? Porque la quimioterapia tiene efectos secundarios. ¿Cuáles efectos secundarios ustedes han visto en algún tratamiento de quimioterapia? Alopecia, la pérdida de pelo, adecuada. Muy bien. Cansancio, muy bien. Vómito, ¿no? Mareo, vértigo. Y algo también muy importante. Si tú lo que estás metiéndote con estos fármacos es al ciclo celular, y hay células que necesitamos estar replicando, ¿qué creen que se vea? ¿Dónde se generan las células rojas? Las células mieloides, los linfocitos B. ¿No exactamente?
Ok, no, mejor metámonos así. ¿Dónde se generan las células rojas, las eritrocitos? ¿Dónde es la hematopoiesis? Sí, en la médula, muy bien. Y en la médula roja, porque había médula roja y médula amarilla. Gracias, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que va a verse comprometida? La médula. Y si se ve comprometida, ¿qué creen que ocurra? ¿Cómo se llama cuando bajan los eritrocitos? Bueno, como tal, la hemoglobina es lo que se ve en los exámenes. Anemia, muy bien. Pero no solo va a bajar las células rojas. Los leucocitos también bajan. Entonces, si bajan los leucocitos, ¿qué también bajan? Las defensas, exacto. Entonces el sistema inmune se ve comprometido y el paciente se puede también volver proclive a otras enfermedades. Y pues los efectos adversos realmente son también bastante pues importantes, ¿no? Y es por eso que también el paciente tiene que decidir en estos casos. Y es por eso que se considera paliativo. Hasta donde tengo entendido, una de las razones por las que se deje este caso clínico es uno, para que veamos el primer ejemplo de un paciente que como tal no va a poder ser curado de su enfermedad, pero sí se puede dar un cuidado paliativo, un cuidado de la muerte, el médico ante la muerte, algo muy importante. Y no solo eso, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre las células HeLa? Henrietta Lacks, ¿alguien le suena el nombre? Henrietta Lacks, el Hospital Johns Hopkins. ¿La segregación racial le suena? Black Lives Matter, ¿sí? Ok. No, pues, o sea, lo digo como movimiento. Lamento si es que llegó a entenderse como que lo decía de una broma. Henrietta Lacks fue una paciente que llegó a tener carcinoma de este tipo, cervicouterino. A esta paciente se le tomaron una biopsia, como se le debe hacer para hacer un estadiaje, pero a estas células se le empezaron a meter a cultivos sin consentimiento del paciente. Y gracias a estas células realmente la medicina ha logrado hacer muchísimas cosas. De hecho, entre ellas, gracias a las células HeLa, es que se encuentran las vacunas contra el virus del papiloma humano. Es como se creó Cervirax, es como se creó Gardasil. Y no solo eso, también distintos avances en la biología molecular han sido gracias a este tipo de células. Realmente fueron un boom para la investigación científica. Pero algo muy importante es que a la paciente nunca se le preguntó por esto. Y no solo eso, para hacer estadiajes adecuados de estas células y su información genética, a la misma familia se le engañó que se estaban haciendo tamizajes para saber si eran proclives a algún tipo de enfermedad. Y era así como obtuvieron también su material genético. Y todo esto fue utilizado por un hospital que se aprovecharon por la falta de información de las personas y que se aprovecharon de una situación que no debería de pasar y se llevó la confianza de nuestro paciente a grados que no deberían nunca haber llegado. Si bien gracias a las células hay un avance enorme, y de hecho también gracias a las células es que hay vacunas contra COVID, hasta donde yo tengo entendido, pues es un debate bioético bastante alto, ¿no? De hecho, bueno, nada más como dato extra, si quieren ver algo, es un poquito más dramático obviamente, hay de hecho hasta una misma película de la familia cuando intentó demandar al hospital John Hopkins por todo lo que sucedió, que es La maravillosa vida de Henrietta Lacks. Y bueno, yo solo les quisiera como decir algo. Si esta familia que tenía recursos pues bastante limitados y una educación bastante limitada, ustedes se enteraran como hijos de esta persona que las células de esta persona están siendo cultivadas, están creciendo y así, ¿cómo se sentirían al respecto? Entonces es también una de las razones por las que todas las técnicas que estamos viendo actualmente son muy buenas y la verdad pueden ayudarnos mucho, pero pues también todo depende de cómo vayan a ser utilizados, ¿no? Creo que eso es todo, doctor. ¿Alguna duda? En casa. De hecho, como dato también, por eso es que se tienen que llamar como células HeLa. No les puedes decir como las células de Henrietta Lacks. Porque como nunca hubo un consentimiento de la familia o de la paciente, pues hay un debate legal en eso. Y de hecho los mismos laboratorios venden esas células. Es un problema.
¿Hay alguna duda en casa? Frida, ¿qué pasó? Sí, Héctor, no es una pregunta. ¿Crees que nos puedas compartir la presentación, por favor? Ay, sí, siempre se me olvida, una disculpa. Claro que sí. Mira, ahorita mismo lo hago desde mi celular en cuanto acabe, ¿va? Muchas gracias, Héctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias, Héctor. ¿Qué tal con la explicación? ¿Qué tal con las células GILA, que ya les había platicado la vez pasada que las hicieron inmortales y que actualmente las podemos comprar en estas farmacéuticas y hacer experimentos con ella? No nada más para este tipo de experimentos, sino para otro tipo de experimentos, todos relacionados con biología molecular. Además nos interesa mucho trabajar con este tipo de células, y no nada más es la única cepa de células con las que trabajamos, hay otras varias que tienen características diferentes, pero que su alta reproducción que tienen nos permiten hacer experimentos muy rápidos, baratos. Además, un tubito de estas células ha de estar en $100 y se comercializan. Yo no sé cómo haya quedado en realidad este negocio, porque todo el mundo las utilizamos a nivel internacional. Todos los que hacen biología molecular utilizan o han utilizado alguna vez ese tipo de células. ¿Sí? Entonces, por eso les decía yo la vez pasada que es poco ético trabajar con células de seres humanos vivos, por todo lo que implica en la parte ética, pero más si la gente muere, porque además están obteniendo un beneficio económico. Aparte, tenemos un beneficio en avances de educación, medicina, biotecnología, biología, pero la parte económica, que es lo que le interesa a muchas de estas empresas que las comercializan, pues es todavía complicado y, como dice Héctor, es un gran debate. Preguntas, dudas, comentarios. Ya Héctor les mandará la presentación. Y hoy es el último día que nos vemos. Sí, porque ya no los voy a volver a ver, a no ser que quieran prender su cámara. Nos vamos a ver la próxima semana, pero ya en línea. Toda la facultad va a estar en línea, porque ya vieron que están cayéndose las rampas y por eso los van a arreglar. Entonces, nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Vamos a seguir con las técnicas de biología molecular y vamos a ver también lo de reparación del DNA, que todavía no lo vemos, que tiene que ver con las mutaciones. ¿Sale? Entonces, por favor, estudien, porque ahora sí, la próxima semana vienen las preguntas que van a contar para su calificación. Si quieren. Si no, pues no. No suman. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Héctor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Digo, yo la verdad, la primera vez que escuché sobre las células ya como tal, propiamente de hecho fue hasta el semestre pasado, y en el trabajo que me mandaron a hacer de eso, algo bastante triste, nada más como pequeño comentario, es que la familia me mandó también a hospital, y digo, si ya están siendo utilizadas, pues por lo menos que recibieran una remuneración económica, ¿no? Y no pasó esa moción, y la familia sigue sin ganar tan siquiera algo por que se sigue utilizando ya el linaje de madre, abuela, etcétera. Sí, es realmente algo feo. Es complicado, y ganarles a las empresas es como ganarles a las empresas que hicieron las vacunas, y más las estadounidenses y europeas, las cuales no han aceptado que la Sputnik ni las chinas sean aprobadas en sus países. ¿Por qué? Porque es la parte económica lo que les interesa. Entonces, va para largo este debate. Pequeño hincapié también que quisiera hacer, si bien la cartilla nacional de vacunación solo incluye a la mujer para la vacunación para el virus de papiloma humano,
Algo muy importante también es que el hombre debería ser vacunado, siempre y cuando pues, la familia tenga los recursos para, porque el Estado no la va a poder proveer. Ya que no solo está relacionado el carcinoma de cuello cervicuterino. ¿Hacia qué otro tipo de carcinoma creen que puede estar relacionado si el epitelio se puede ver comprometido? ¿Dónde hay epitelio? Ok, exacto, ¿dónde no hay epitelio? En el caso, por ejemplo, de los pacientes que son trasplantados, un paciente trasplantado tiene que estar inmunosuprimido el resto de su vida. Porque piensa así, si no, pues es un órgano externo. El cuerpo mismo del paciente va a estar atacándolo. Y pues es justamente lo que no quieres hacer. Y al hacer esta inmunosupresión, algunas infecciones latentes se pueden ver aumentadas. Y de hecho, se ha visto una relación al carcinoma epidermoide cutáneo, que es el carcinoma en la piel. Hay 3 tipos: vasocelular, epidermoide cutáneo y melanoma, que tal vez es el que más conocen. Pero el epitelial es muy triste ver que justamente es más del 50% de las neoplasias que presentan las personas que tienen un trasplante de órgano es justamente este tipo de cáncer. Y muchos están relacionados también con BPH, así como radiación UV, pero BPH también está presente. Y ahora, en personas inmunocompetentes,